Mi nombre es Romina Laguna. Yo soy trabajo para la Dirección Sectorial de Salud, soy la psicóloga de acá, de la dirección, la única. Así que bueno, es fácil de encontrarme y también soy docente de UTU, pero bueno, mi principal función está acá en la Dirección Sectorial de Salud. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la salud mental, sobre señales de alerta y abordaje inicial. El objetivo de este taller no es salir siendo psicólogos, ni psiquiatras, ni salir a diagnosticar, sino es estar atento a identificar señales que podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo. ¿Para qué? Bueno, para actuar oportunamente, para saber qué hacer y bueno, y ser un referente a quien acudir en caso de que se dé alguna de las situaciones o los hechos que nosotros ahora vamos a comentar. La idea es justamente eso, dar tips de cómo posicionarnos, cómo actuar, porque bueno, en base a nuestra personalidad y a cómo somos nosotros, bueno, vamos a poder intervenir de distintas maneras y todas de ellas son muy valiosas. Y también vamos a ver qué cosas no tenemos que hacer, ¿no? Que a veces eso puede ser que nos marque más lo que no deberíamos de hacer que lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ir arrancando. A ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy un poquito para que tengan una idea? Bueno, hablar de la salud mental en el trabajo, que es, vamos a ver estadísticas sobre, bueno, cómo están impactando los números, cómo se reflejan hoy en día en entes como BPS y también acá en juntas médicas, que es lo que vemos nosotros. Las señales de alerta principales, las fundamentales, vamos a ver, cuáles son las patologías o las situaciones que nosotros solemos encontrarnos con mayor frecuencia en el lugar de trabajo. Cuando estamos frente a una crisis o una descompensación y qué hacer en ese momento. Vamos a mencionar muy brevemente qué son los primeros auxilios psicológicos, también qué hacer en caso de consumo de sustancias y los recursos que hoy en día tenemos. ¿Por qué hablamos hoy bueno, vieron que la salud mental hoy es un tema que se maneja mucho, que se está trabajando, pero bueno, sabemos que falta un camino todavía por recorrer porque cada vez hay más gente certificada, porque cada vez aumenta todo lo que son las patologías del mundo de la salud mental, independientemente del ambiente en el que estemos, ¿no? Hoy estamos en la educación y sabemos que tenemos un alto índice de certificaciones y de ausentismo debido a las patologías de salud mental, pero en realidad esto se evidencia en todos los ámbitos laborales y es algo que viene creciendo. Pero a veces los números impactan más que el relato. Entonces, siempre está bueno poder visualizarlo a través de estadísticas o de estudios. Bueno, el 15% de los adultos en edad laboral tiene algún trastorno mental. El 59% de los trabajadores europeos sufre burnout y aumentó en un 25%, más de un 25%, lo que es la depresión y la ansiedad a nivel global. Y esto estamos hablando después de la pandemia, ¿va? Porque antes de la pandemia eran los números, durante y después de la pandemia, que obviamente esto pudo haber influido, porque bueno, a todos nos afectó de diferente manera, ¿no? O nos despertó determinada sintomatología que quizás no se había manifestado antes. $1 billón se pierden por año en productividad en los casos de depresión y ansiedad. Estas son estadísticas que maneja la OMS del 2024. ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, está en el tercer lugar en América lo que es la tasa de suicidios. Es un lugar muy alto y bueno, y sabemos que lamentablemente estamos como en un debe en esta temática que se viene generando y que viene aumentando cada vez más. ¿Qué pasa acá en el Uruguay y específicamente en la educación? Los números que tenemos hoy en día. 48.667 solo subsidios por trastornos mentales en el primer semestre del 2024. Estos son datos de BPS. Más del 26% ha crecido los subsidios por salud mental entre el 2021 y 2022. El 36% de los subsidios por trastornos mentales duran más de 60 días.
Acá en lo que es juntas médicas, particularmente, lo que nosotros vemos en los docentes que acuden, que no es una muestra representativa, porque hay muchas personas que no vienen, pero nosotros vemos a aquellos que están certificados más de 60 días que por estatuto vienen a juntas médicas. Entonces, las enfermedades de salud mental son aquellas que están en primer lugar en cuanto a tiempo de recuperación, es decir, son las que llevan más tiempo para poder tener una evolución favorable y la persona poder reinsertarse en el lugar de trabajo. Pero están en segundo lugar en cuanto a la cantidad de certificaciones. Las primeras suelen ser las lumbares, las osteomusculares. De todas maneras, es un número muy importante, ¿no? En 2025, el año pasado, BPS lo que menciona es que está en primer lugar, como ya les decía, las patologías más de índole lumbares, 18.666 son las dorsalgias, pero los cuadros de ansiedad están en el segundo lugar con 12.518 casos. En tercer lugar están los problemas gastrointestinales, 12.247 son las personas certificadas y en el cuarto lugar 7.355 son los episodios depresivos. Si sumamos la ansiedad más la depresión, son más de 31.000 personas que están certificadas en un mes. O sea, es un montón de personas. Por eso, estos números que nos dicen que hay que abordar esta temática y hay que trabajarla. Por lo pronto hay que saber identificar los signos y los síntomas y después, bueno, obviamente abordarlos oportunamente. Un dato que estaba ahí en la diapo que no la mencioné es que el 9% de los docentes uruguayos padecían burnout ya en el 2019 antes de la pandemia. Y bueno, y evidentemente esto viene avanzando y viene creciendo. Entonces, nos preguntamos qué es la salud mental. Bueno, ya todos sabemos más o menos qué es la salud mental, pero bueno, es un estado de bienestar en el que cada persona puede desarrollar su potencial. Abordado desde la óptica de lo laboral, es una persona que se siente plena, satisfecha, motivada, con iniciativa, con proactividad, inserta en un clima laboral ameno, de colaboración, de respeto. En el que, bueno, justamente teniendo todos esos factores de protección, hace frente al estrés cotidiano y a las adversidades que se generen en el lugar de trabajo. Y esto nos permite trabajar de manera productiva y así contribuir al equipo de trabajo. Es una idea, ¿no? Uno no puede estar 100% bien en todas las áreas, pero bueno, a veces nos pasa que, bueno, que nos gusta nuestro trabajo, el clima laboral está más o menos, pero nos sentimos contentos. Bueno, eso sería una adecuada salud mental. La salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, como se mencionaba años atrás en otras definiciones más antiguas. Influye cómo nos sentimos, nuestros vínculos, la percepción de logros, nuestros reconocimientos. El trabajo también puede ser una fuente el trabajo puede ser una fuente de salud o de malestar, porque depende de las condiciones laborales en las que estemos trabajando. Si estamos trabajando en un lugar en el que tengamos el mobiliario que está todo roto, sillas que están en pésimas condiciones, que nos genera dolor de espalda, que tenemos una computadora que no funciona, que tenemos que a veces estar comprando en nuestro bolsillo herramientas o materiales, si estamos en un clima laboral en donde los vínculos no se caracterizan por la colaboración, sino más bien por la injusticia, por la falta de compañerismo, bueno, todo eso va a impactar. Bueno, ni hablar de una figura de liderazgo que no sea la adecuada. Y la salud mental va cambiando, es dinámica, no permanece estable mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro propio estado de ánimo cambia, nuestras emociones se van modificando en el correr del día, de hecho, que a veces nosotros nos podemos levantar muy contentos, pero nos enfrentamos a alguna situación, a personas, o vemos algún objeto o algo que nos despierta algún recuerdo, y eso ya va cambiando. Y es muy importante el contexto en el que nosotros estemos y también nuestra vida extralaboral. ¿Ah? Si bien acá mencionamos específicamente lo que es el ámbito laboral, pero la parte extralaboral, nuestros vínculos familiares, redes sociales de amistad, deportes, actividades de ocio, hobbies, desde hacer yoga, artesanía, cocina, si seguimos estudiando, lo que sea, todo eso va influyendo mucho en en nuestra salud mental.
no solamente lo que pasa en el trabajo. Y es un continuo, a ver, es lo que yo les comentaba. Nosotros no podemos estar 100% bien ni 100% mal, o sea, esto va variando. Sí podemos aspirar a un óptimo bienestar, estar con energía, motivación, contentísimos, felices, pero bueno, no todo el día vamos a mantener a veces este estado. ¿No? Podemos, frente a situaciones, por ejemplo, de estrés, bueno, ahí ese bienestar óptimo va cambiando a uno más funcional, porque lo puedo manejar. No es que estoy triste, estoy activa, en alerta, pero lo puedo manejar. Pero muchas veces nos puede llevar a un malestar leve o moderado, que bueno, que sí, que nos lleva a ponernos ansiosos, que nos empezamos a sentir con algún malestar físico, nos agobiamos, nos estresamos, nos falta concentrarnos, a veces le contestamos mal a un compañero. Y esto, bueno, cuando se sostiene en el tiempo, bueno, a veces puede llevar un malestar serio, porque esto comienza a interferir en nuestra vida en general, en la extralaboral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos detectar en nuestro lugar de trabajo? Bueno, los cambios de una persona a cómo se venía sintiendo antes. Nos ha pasado de decir, bueno, nosotros conocimos una persona y después, frente a determinadas situaciones, o bueno, o circunstancias del trabajo, vimos que fue cambiando, que está más desmotivada, que está más callada, que no quiere hablar, que se aísla, que se queda sola. Entonces vamos notando cambios con respecto a la persona que nosotros conocimos. Es muy importante no comparar con otros, ¿no? Sino cómo estaba la persona en comparación a cómo la conocimos nosotros. Y algo que es fundamental es que una señal sola no es un diagnóstico. Acá nosotros tenemos que tener en cuenta patrones de comportamiento que se repiten, que tienen una duración de por lo menos 4 meses, 6 meses, y la intensidad, que se dé todos los días alguna situación. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, visualizar cambios en el comportamiento y sobre todo en el desempeño, hablando en el ámbito laboral. Una clara señal es cuando baja el rendimiento habitual de una persona, alguien que era activa, que tenía iniciativas, que proponía ideas y que de repente ahora, bueno, comete errores que antes no los realizaba o está más desprolija a nivel de trabajo, menos detallista o minuciosa. Hay cambios en el humor, como por ejemplo irritabilidad, reacciones que son desproporcionadas frente a situaciones que no ameritan esa reacción, eh, pérdida de iniciativa, ¿ah? Desmotivación, insatisfacción, esa sensación de que nada genera placer, de que nada es suficiente, apatía. En el ámbito social, las personas se aíslan, dejan de participar, evitan reuniones o contactos. Por ejemplo, si tenían rituales sociales de ir a comprar comida o de comer todos juntos, a veces la persona come sola, se queda en la oficina, deja de sentirse parte o de involucrarse en el ámbito social. El ausentismo, las llegadas tardes o las salidas anticipadas sin un motivo, o sin un aviso también suelen decirnos mucho. También de las certificaciones, ¿no? Y expresiones tales como ya nada tiene sentido, ya no me importa, no doy más, hago esto pero no sirve para nada, ¿no? Cuando comienzan a generarse estas expresiones ya con un tinte bastante pesimista, bueno, acá cuando la persona no lo manifestó antes, tenemos que poder prestar atención de que algo está sucediendo. Bueno, seguimos entonces. Vamos a señales que son quizás más visibles, las físicas, las emocionales y las cognitivas. Las señales físicas, bueno, una persona que se cansa, a todos nos ha pasado a veces de conocer a alguien que se va a vacaciones, que se tomó unos cuantos días, pero igual sigue cansada, igual manifiesta fatiga, manifiesta que no ha podido recuperarse. Dolores de cabeza frecuentes o las contracturas, esa es una de las verbalizaciones más frecuentes, ¿no? El no poder dormir o el dormir en exceso pero sin poder descansar. La pérdida o el aumento de apetito, esto de que vemos a veces a la persona que está todo el tiempo comiendo, comiendo, o al contrario, ofrecemos algo y vemos que no come en todo el día.
A veces nos pueden manifestar palpitaciones, náuseas o malestares sin una causa médica, sobre todo cuando dice fui al médico y me dijo que no tenía nada, pero sigo con este malestar. En cuanto a las emocionales y cognitivas, bueno, dificultad para tomar decisiones, para concentrarse, para estar atento. Hay de repente momentos en donde la persona comienza a llorar sin una causa aparente para nosotros, ¿no? Pero le viene esa sensación de vacío, de tristeza, preocupación constante, esa o excesiva, por así decirlo, ante situaciones que tienen un tinte menor. Un sentimiento de no alcanzar, de que todo esfuerzo que se haga no sirve o nunca se va a alcanzar a lograr una meta. Y pensamientos recurrentes sobre sí mismo. No sirvo para nada, soy improductivo, no sé qué hago acá, debería renunciar, etc. Eso como señales más evidentes en cuanto a verbalizaciones y en cuanto a temas físicos que nosotros podemos notar. Ahora vamos a mencionar aquellas situaciones que se dan más frecuentes en el trabajo. Hay muchísimas, pero acá vamos a hacer foco en las principales. A mitad de la jornada, no lo mencioné al inicio, pero vamos a hacer un cortecito para que no se haga muy extenso, muy pesado. Bueno, arrancamos con depresión. ¿Va? El estado de depresión ya excede la tristeza. Es una pérdida sostenida de energía, de interés, de capacidad para funcionar. Y no es estar de bajón, no es ser vago, sino es que la persona no puede, no tiene la energía para poder hacer el trabajo y es un estado en el que la persona sufre. Lo que los compañeros o los jefes pueden observar, bueno, una persona que descuida su aspecto personal, que está la ropa sucia, desalineada, la higiene no es la más correcta, una lentitud que no es la habitual, ¿tá? Habla pausada, movimientos lentos, esto como que está letargado, ¿no? Ausentismo frecuente o certificaciones médicas reiteradas. La depresión lleva así a tiempos de ausentismo bastante largos. Aislamiento que viene siendo progresivo. Un día ya no se reúne por algún tema, otro día ya no propone ideas, otro día ya no le interesa si lo toman en cuenta para un proyecto, si va a participar en algo, y se va aislando paulatinamente. Expresión apagada y llanto sin causa aparente. ¿Qué es lo que nosotros le podemos decir? Bueno, digo, ¿qué es lo que la persona nos puede llegar a decir a nosotros, nos puede llegar a verbalizar? No tengo ganas de hacer nada, ya no me importa, me levanto agotado o agotada, aunque dormí, me siento que soy una carga, ¿para qué me voy a forzar si nada vale la pena? Es decir, todo esto tiene una connotación muy negativa, muy pesimista, y es porque realmente la persona sí lo ve. Y les pongo un ejemplo. Rodrigo, administrativo, siempre prolijo, puntual, con iniciativa, con ganas, con motivación. Lleva 3 semanas viniendo con la ropa arrugada, sucia, no saluda a nadie, está todo su escritorio desordenado y un día se le nota los ojos rojos. Bueno, esto usted me puede decir, puede ser por mil cosas. Sí, podría ser por mil situaciones. Pero son señales que nosotros podemos empezar a ver y a notar, porque no se olviden de que yo les comenté que esto se tiene que dar eh, sostenido en el tiempo. ¿Cómo actuamos si vemos alguna situación de estas características? Bueno, le podemos decir, noto que últimamente estás distinto. A ver, siempre hacer énfasis de que la persona no está obligada a contarnos nada, ¿ah? Pero sí es importante, y acá es donde hay que hacer énfasis en todas las situaciones que vamos a ver, que la persona sepa que nosotros estamos ahí. Para lo que necesite, lo vamos a poder o escuchar, orientar, o bueno, si sabemos de alguien que cuente con las herramientas, lo vamos a poder ayudar a derivar. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, nombrar lo que uno observa sin etiquetas, ¿no? Te veo más cansado, te veo más apagada, te veo sin ganas, ¿ah? Y mantener, hacer esfuerzo de mantener el vínculo aunque la persona se aísle. Por ejemplo, bueno, de llegar y contarles cómo estuvo nuestro fin de semana, de sacarle un poco de temas, ¿no? De contar, no sé si tenemos hijos, de cosas de actividades con nuestros hijos, si estamos estudiando, que nos fue bien en un parcial. Es decir, tratar de seguir manteniendo la interacción con esa persona para evitar que se aísle.
Informar a un superior, sí, si estamos viendo que estas situaciones se reiteran en el tiempo, debemos de informarle al superior. Y bueno, y muchas veces se puede hacer la consulta a la Dirección Sectorial de Salud, bueno, para brindar algún tipo de asesoramiento. Y acompañar en lo que la persona verbalice que necesita. ¿tá? Porque a veces nosotros, en nuestro afán de ayudar y de querer hacer más, podemos pensar en qué es lo que le haría bien a la persona, pero esa persona nos tiene que decir qué es lo que necesita para nosotros poder ayudarnos. Y si no están nosotros, bueno, también saber poner el límite y a dónde acudir. ¿Qué no hacer? Bueno, decirle, por ejemplo, bueno, animate, que está todo bien, tenés todo para ser feliz, sin embargo, seguís así. Minimizar lo que la persona sienta, ¿tá? Decirle, todos tenemos días malos, mira que no sos el único, no sos la única, a todos nos pasa algo. Exigir mayor rendimiento, de presionarlo y decir, bueno, capaz que es porque estás medio triste y te falta trabajo, bueno, te doy más trabajo todavía, a ver si se te pasa. Bueno, y justo nos lleva a la última, esperar a que se le pase solo o sola, o decir, bueno, mira, ya se te va a pasar, nada es para tanto, andá, caminá, haz alguna cosita y ya se te va a pasar. ¿tá? Eso, a veces, como ya les digo, no tenemos las herramientas para dar justamente las palabras correctas, ¿no? Pero sí podemos evitar a veces hacer comentarios que puedan hacer que la persona se retraiga más o no quiera expresar lo que siente. Cuando hay una bandera roja, bueno, sí, nos dicen soy una carga, sería mejor no estar acá. ¿tá? Ahí sí, tenemos que activarnos y ya no solo estar en un momento de escucha o ponernos a las órdenes, sino ya ahí activar, de contarle al superior, de ver qué posibilidades tenemos de hablar con gestión humana de nuestros sistemas. Em, Acá, si bien hay un protocolo de intento de autoeliminación que está más enfocado a la parte estudiantil, sé que, bueno, que en breve va a salir uno para funcionarios o algo de eso me habían comentado, así que esto en algún momento se va a poder abordar, pero también ese que está enfocado a estudiantes tiene las herramientas para poder abordar. Pero bueno, es un protocolo, hay que leerlo, hay que interiorizarse. Bien, esto con respecto a la depresión o lo que nosotros entendemos que una persona puede estar transitando como un episodio depresivo. ¿Qué hacemos en casos de ansiedad generalizada? Bueno, ¿cómo nos podemos llegar a dar cuenta? Porque la persona tiene una preocupación excesiva y persistente en muchos temas, en muchas áreas. Está en estado de alerta permanentemente. Hay un sesgo, la persona tiene ese sesgo en el que todo está mal y algo malo va a pasar o algo malo le va a pasar. ¿ah? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, una hiperactividad o tensión visible. La persona no puede estar quieta en ningún momento. Hay una dificultad para tomar decisiones, justamente el juicio está nublado por esta preocupación permanente en el que necesita confirmación constante de que lo que está haciendo está bien. Irritabilidad sin un motivo claro, a veces se asusta fácilmente. Quejas físicas frecuentes como tensión muscular, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse y olvidos frecuentes cuando antes no los tenía. ¿Qué es lo que una persona nos puede decir que siente? Bueno, no puedo dejar de pensar en tal tema, pasé toda la noche pensando, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y si sale mal, y si me sale todo mal, estoy segura que me va a pasar algo malo. Ante pequeñas cositas, ¿no? Cosas que de repente uno dice, bueno, no debería de suceder. O si pasa algo que no está previsto, se puede resolver fácilmente. Estoy siempre al límite, no sé qué hacer. Es decir, esas personas que están viviendo en estado de alerta constantemente y no pueden disfrutar de la vida porque hay una preocupación detrás. Me cuesta dormir, mi cabeza no para, eso que yo les comentaba, y siento que algo malo va a pasar. Esta es como una de las características más frecuentes de que además de esa preocupación excesiva y no justificada, es que siempre sienten que algo malo les va a pasar. Ejemplo, bueno, Valeria, maestra, antes de cada acto se angustia durante días, pide que le confirmen detalles varias veces, durante, detalles que se repiten, ¿no? Que todos los días pregunta lo mismo. Llega muy temprano, pero igual siempre angustiada. ¿ah? Em, con respecto a la depresión, a la ansiedad y ahora que vamos a ver a los ataques de pánico,
nosotros, si tenemos confianza, que esto no está en las diapositivas, pero lo quería mencionar ahora, si tenemos confianza con la persona, podemos sugerirle que pueda iniciar, consultar con un psicólogo, una psicóloga. En el caso de los docentes está el comité de recepción y se les da prioridad. Pero bueno, también tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces necesitamos de una ayuda externa, de herramientas, porque las herramientas muchas veces las tenemos, pero no las podemos ver justamente por la preocupación excesiva en el caso de la ansiedad, o la tristeza, la melancolía en el caso de la depresión. Entonces, si tenemos la confianza, poder sugerirle bueno, que sea otro apoyo más, otro pilar más, y que lo pueda contemplar. Y en el caso, bueno, de la educación, que tienen ese, bueno, no sé si decirle ese plus, pero bueno, sí, esa ayuda de poder acceder con un poquito más de rapidez de lo habitual a consultas psicológicas o psiquiátricas, porque muchas veces, además del acompañamiento psicológico, bueno, a veces requieren de alguna medicación, que aunque sea por poco periodo, pero bueno, para que estabilice alguna sintomatología. Bien, seguimos un poquito más y después hacemos un corte. Ay, que toque. En cuanto a la ansiedad generalizada que venimos hablando, ¿cómo actuamos? Bueno, le podemos decir, te veo muy tenso, muy nervioso, muy preocupado últimamente, estás pudiendo descansar, si querés hablar, estoy acá. Esto es el denominador común que van a encontrar en todos, esto de ponerse a las órdenes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablar con calma y no agregarle urgencias innecesarias. A veces nosotros em, tenemos un montón de trabajo, a veces tenemos acumulación y en estos casos agregarle más preocupaciones a la persona puede hacer que esta sintomatología empeore. Dar información clara para reducir incertidumbres con respecto al trabajo, ¿no? Bueno, a ver, tenés que hacer esta tarea, bárbaro, a ver, contame. ¿Y qué es lo que te preocupa? Y juntos ir pudiendo resolver o por lo menos aclarar el panorama, ¿no? Lo que les decía, sugerir apoyo profesional sin que suene un señalamiento, es decir, anda a terapia, ¿no? Eso no, porque la persona se pone reticente y no lo va a ver como un ataque. Y reconocer el esfuerzo, porque las personas se preocupan excesivamente. Y a veces con decirle, qué bien que venís haciendo el trabajo, pero bueno, tranquilo, que no es necesario sacar todo ya, tómate tu tiempo, disfrútalo. ¿Ah? Eso le podemos decir cuando vemos una persona que está muy agobiada o muy preocupada, pero que nosotros vemos que es excesivo. ¿Qué no hacer? Bueno, decirle, está tranquilo, relájate, que no es para tanto, está todo en tu cabeza, agregarle múltiples tareas, tareas en simultáneo, porque todo lo que haces es incrementar impresionante toda esta ansiedad, esta preocupación y este estado de alerta. Y burlarse o minimizar su preocupación. ¿Ah? Decir, bueno, no sé para qué estás tan nervioso si no es para tanto, el trabajo lo vas a sacar igual. ¿Ah? Bien. Bueno, hacemos burnout y hacemos un cortecito. Bueno, famoso burnout, que ya todos lo conocemos, el agotamiento laboral o síndrome del quemado. Este síndrome está reconocido por la OMS y es, bueno, es la consecuencia de estar expuesto a un estrés crónico no resuelto en el que lleva agotamiento, cinismo, que tiene que ver con la indiferencia y la pérdida de eficacia. ¿Qué es lo que los compañeros o los jefes pueden observar? Bueno, pérdida de motivación, ¿ah? Que antes hacía su trabajo, le encantaba, venía feliz, ahora lo hace y lo hace, pero puede hacer hasta inclusive mal, o estar verbalizándose, quejándose, este trabajo no sirve para nada, es una porquería, etc. El distanciamiento emocional, me da igual, ¿para qué? Si lo hago bien, me da igual, si lo hago mal, no pasa nada. Errores frecuentes a las tareas que antes la persona hacía bien. Ausentismo creciente, ¿tá? Llega tarde, se va antes, no da explicaciones, no le importa. Quejas constantes sobre el trabajo de la institución. Esto está siempre igual, no va a cambiar, es una porquería, etc. ¿Qué es lo que la persona nos puede decir a nosotros? Lo que un poco les decía yo, ya no me importa nada, doy todo y no sirve, estoy vacío.
Por ejemplo, los alumnos me agotan o ya me tiene cansado, ya no disfruto de nada. Este es el principal, la principal señal es que ya la persona no disfruta de nada, ni de hacer el trabajo habitual, ni estar en contacto con compañeros. No hay nada que le genere placer de venir a trabajar. No aguanto más este trabajo, eso también. O me quiero ir, ya no aguanto más. Un ejemplo, Patricia, docente de 20 años de carrera, reconocida por su vocación, últimamente habla mal de los estudiantes, de sus compañeros, de la institución, no prepara las clases y dice que le da lo mismo si va o no va. ¿No? Esto, a ver, no es que todos los casos en estos ejemplos se dé así, pero no pone ejemplos de la vida real, el de casos que conoce. Esto se tiene que dar, obviamente, sostenido en el tiempo, el burnout, ¿no? De estar expuesto a este estrés crónico. ¿Qué le podemos decir nosotros? Bueno, sí, me parece que estás un poco agotado, estás cansada, hace ya un tiempo, pero no es una crítica, sino al contrario, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Podemos hablar? ¿Cómo podemos hacer para que se sientas mejor? Si es una tarea que no le gusta, si es estar en algún ambiente que le genera alguna sensación, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la persona se sienta mejor? Pero eso no tiene que decir la persona, nosotros no podemos tomar decisiones por ella. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, reconocer sí el agotamiento sin esperar que la persona lo pida. ¿No? A veces no van a decir, sí, estoy agotada. A veces lo dicen y a veces no lo dicen. Pero sí nosotros decir, bueno, algo está pasando. Revisar la carga de las tareas y las condiciones laborales, derivar a la Dirección Sectorial de Salud para su evaluación. Esto a veces lo hacemos. Nosotros cuando las personas vienen con algún indicio de burnout, mandan un correo. Y nosotros nos ponemos en contacto, bueno, para ver cómo podemos ayudar, ver qué signos, síntomas, señales presenta la persona y cómo podemos ayudarlo. Valorar la trayectoria previa, no solo el presente, ¿ah? Porque el burnout, si bien se manifiesta en el presente, pero bueno, también hay un trasfondo de por qué la persona está hoy en día como está. ¿Qué no hacer? Bueno, verbalizar, por ejemplo, decirle con esa actitud no vas a llegar a ningún lado, em, tratar esta indiferencia, ese cinismo como un problema disciplinario, es decir, sancionarlo, ¿no? Aumentar la carga para que se reactive, ¿tá? Ya que no quiere hacer nada, bueno, te doy más trabajo. Ignorar las quejas por considerar a alguien negativo o pesimista. ¿Tá? Y cuando nosotros tenemos que sí prestar atención, cuando el burnout severo puede derivar en depresión o hay una verbalización de ideación suicida. ¿Tá? Esas señales combinadas pueden configurar una urgencia y ahí sí tenemos que, bueno, poder decírselo a su jefe, tratar de contactar con recursos humanos, a la Dirección Sectorial de Salud, si corresponde, pero ahí tenemos que tomar otro tipo de medidas porque el nivel de urgencia lo amerita. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de las crisis de pánico. Es algo que se está viendo mucho en los adolescentes, por lo menos nosotros vemos acá bastante, que se está dando en edades más tempranas. Pero bueno, es un episodio brusco de miedo intenso. La persona lo siente muy real, los síntomas. Muchas personas a veces lo confunden porque piensan que están teniendo un infarto y dura entre 5 y 20 minutos. ¿Ah? ¿Qué es lo que se suele ver? Bueno, la persona pálida repentinamente, comienza una sudoración clara, visible, se lleva la mano al pecho, dificultad para respirar, realmente le duele, temblores, sensaciones de mareo, desmayo inminente, sale del lugar de trabajo, del aula, de donde esté de manera abrupta, como que necesita aire, hay aire fresco. Después la persona queda agotada, muchas veces avergonzada por lo que sucedió y con mucho miedo de que esto se repita, porque realmente es una sensación de muerte. La persona lo vive así, siente que va a morir. ¿Qué es lo que la persona nos puede decir? Bueno, lo que acabo de decir, básicamente. Siento que me muero, que me da un ataque, no puedo respirar, me falta el aire, me tiemblan las piernas, no me siento bien, necesito salir, me siento encerrado, tengo miedo de que me vuelva a pasar. Esta es la clara señal, es el miedo a que vuelva a ocurrir porque son 5 minutos, pero son muy intensos en el que la persona lo vive muy intensamente y es una sensación que da mucho miedo, es una sensación aterradora de que la persona va a morir.
A veces lo podemos visualizar mediante este ejemplo. Bueno, Jorge durante una reunión de personal se pone muy pálido, comienza a tocarse el pecho y dice que no puede respirar. Sus compañeros piensan que es un infarto. Es su tercera crisis en el mes. ¿Ah? Cuando se comienza a dar con mayor frecuencia, ahí, además de descartar que haya, bueno, obviamente una sintomatología cardíaca, bueno, podemos pensar en que la persona está sufriendo un ataque de pánico. ¿Cómo podemos actuar? Bueno, transmitir calma. Ante todo, ser una persona tranquila, paz, calmada. ¿Ah? Si nosotros nos vamos a poner nerviosos, es mejor no actuar ahí y que sea otra la persona que esté, porque la persona justamente necesita mirar a los ojos a alguien y decir, bueno, y que le agarran la mano de repente y dicen, no te va a pasar nada, estoy acá contigo, vamos a respirar juntos, despacio, pero necesitamos justamente una persona con esas características. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mantener la calma, hablar con voz suave y firme, no gritarle, por supuesto, acompañar de repente la respiración, decir, bueno, vamos a respirar juntos, inhalar, exhalar, bueno, como para que la persona contacte con el aquí y el ahora, ¿no? Llevarlo a un lugar tranquilo, alejado de las miradas, que circule aire y no dejar a la persona sola hasta que se estabilice. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Bueno, decirle, gritarle, calmate, ya está, ya se te va a pasar, no tenés nada. Rodearlo de mucha gente que a veces, bueno, con este afán de querer ayudar, bueno, la persona está rodeada de personas y se agobia más. Bueno, como suele suceder en las películas, darle una bolsa de papel para respirar, esto no sirve para nada. Ah, esto, digo, en las películas sirve, pero en la vida real no. Y decirle, bueno, nada, estás mal o estás ansioso, pero no te va a pasar nada, no te vas a morir, no, no es para tanto. ¿Tá? Porque esto lo que hace que la persona se ponga más nerviosa todavía, porque a los síntomas que siente, que son muy reales, que esa sensación de que se va a morir y que encima le digan, bueno, no te pasa nada, minimizando, o sea, eso es mucho peor. O sea, la persona se pone más nerviosa y más avergonzada. ¿Cuándo es urgente la actuación? Bueno, si es la primera crisis, hay dolor en el pecho, bueno, obviamente tenemos que llamar a emergencia para que se descarte cualquier situación de índole cardíaca, ¿no? Pero sí sabiendo que la persona lo verbaliza, que ya ha ido al cardiólogo, que se hizo los chequeos, no tiene nada, bueno, todo esto nos lleva a pensar que es un ataque de pánico. ¿Qué pasa con la ideación suicida? ¿Ah? Que es, bueno, muy delicado este tema. Es una emergencia de salud, no es manipulación, no es llamado de atención, ¿tá? Esto hay que tomárselo en serio, ¿tá? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Bueno, cuando la persona comienza a regalar objetos personales, objetos de valor, objetos que sabemos que significan mucho para la persona. Despedirse de forma inusual, como diciendo, bueno, quizás esta sea la última vez que nos vemos, ¿no? A veces una persona que te da un abrazo como demasiado afectivo cuando no lo es así, que da ese tinte de despedida inusual. Una calma repentina después de un periodo de tristeza, esto se suele dar con frecuencia, de que la persona después de estar triste, cuando ya comienza a pensar a tener estas ideas, bueno, comienza a tener una calma que es bastante inusual. Buscar a veces que, digo, no es que nosotros veamos la computadora, pero a veces pasa, ¿no? De hablar, bueno, ¿qué pasaría si me tomo tanta cosa? ¿Qué pasaría si yo, ahí tenemos que prestar atención? Y expresar de repente, bueno, ya a esta altura, no importa que me pase, ¿no? Como que ya la vida pierde todo valor. ¿Qué es lo que la persona nos puede decir? No quiero estar más acá, y con acá no es la oficina, me refiero a no quiero estar más en este mundo. Sería mejor que no existiera, soy una carga para todos, no hay salida, ya no tiene sentido mi vida, ya no me importa si me pasa algo. Y es muy importante, ¿no? Que hablar de suicidio no aumenta el riesgo y no nos olvidemos que es una persona que está sufriendo, ¿ah? Es una persona que está sufriendo y muchas veces no sabe cómo poder, bueno, aliviar esos síntomas. Yo tenía una profesora en Facultad de Psicología que nosotros en un momento yo hice un seminario de prevención de suicidio y nos decía esto y a mí me quedó grabado y es algo que le quiero transmitir, que nosotros, o sea, la persona
que tiene idea suicida ve ese túnel oscuro, un túnel que no ve salida y que lo ve negro y que no hay una ventana, no hay una puerta, no hay nada. Entonces, no queda más que esperar ese desenlace final, eh, porque ya nada tiene sentido. ¿Y qué es lo que nosotros podemos dar? Bueno, puertas, abrir, ser esa abertura que la persona necesita, ya sea a través de la escucha, ya sea estando presente, pero intentando estar presente. Esto es un tema muy delicado porque no siempre nos vamos a dar cuenta de las señales, porque la vida misma en la que estamos, esto de que no tenemos tiempo para nada, que andamos corriendo todo el tiempo, y a veces no podemos, no nos damos cuenta, porque es así, estamos como muy inmersos en nuestro trabajo y en todo lo que tenemos que hacer. Y a veces cuando surgen estas situaciones, bueno, nos viene toda la culpa de mí si me hubiese dado cuenta, si lo hubiese escuchado, si hubiese prestado más atención. Pero bueno, también nosotros tenemos que saber poner límites de hasta dónde podemos ir nosotros y que, bueno, muchas veces no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Esto es un poco el espíritu de este taller, de este seminario, de, bueno, no recaer en nosotros, pero sí estar atentos a alguna cosa que nos llame la atención. ¿Qué hacer en estos casos de idea? Bueno, brindar apoyo, sostener, ser un referente de alivio y sobre todo si la persona nos cuenta algo, agradecer la confianza. Esa persona está sufriendo y tuvo una apertura con nosotros, nos está hablando, nos está contando. Muchas veces, a veces llora, llora, llora y no habla, pero eso también alivia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchar sin juzgar, no minimizar esto de ya se te va a pasar. Tampoco entrar en pánico, porque la persona si no, después se va a volver a cerrar. No dejar a la persona si hay un riesgo inmediato, avisar, ¿sí? Cuando cuando detectamos o identificamos alguna señal al superior inmediato, a recursos humanos. Bueno, si hay un riesgo inminente, sí, tenemos una línea gratuita, que es la línea vida o emergencia. Pero no guardar el secreto, porque a veces entramos con esto de que la persona me lo contó, yo no quiero violar la confidencialidad o bueno, esa confianza que depositó en mí, pero en estos casos es súper importante y hay que saber comunicarlo. Si tenemos la posibilidad de hablar con algún familiar, algún contacto que tengamos, poder hablarlo, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer que podamos contactarlo con las redes de apoyo que realmente lo van a sacar de esa situación. Nunca debemos decir, esto lo hace para llamar la atención, no se te puede hacer una estupidez, pensá en tu familia, esto no se hace, valora la vida, porque en realidad le estamos generando más culpa a esa persona y en realidad lo que estamos llevando es que diga, bueno, si estoy generando todo esto, con más razón, mañana voy a hacer algo. Em, Sabemos que a veces uno dice, bueno, pensá en tu familia para que la persona tome conciencia de lo importante, de todo lo que tiene, tenés amigos, tenés familia, pero esa persona está sufriendo y no logra visualizar que tiene todo eso. Porque justamente tiene una visión acotada, producto de ese sufrimiento. Entonces, lo que sí nosotros podemos hacer es tratar de ser ese referente que está ahí para poder generar espacios de escucha, de comunicación abierta, obviamente en un ámbito privado, cerrado, no delante de todo el mundo, ni a los gritos, pero sí poder ser capaces justamente bueno, de generar esa apertura. ¿Tá? Es un tema muy delicado que daría y da para hablar, para seguir hablando muchísimo más, pero lo importante es eso, ¿no? Poder identificar estas señales y si vemos que la persona, bueno, está frente a un riesgo inminente, bueno, ahí tenemos que poder comunicarnos, no quedarnos nosotros con eso, con esa información. Y ser capaces, bueno, tampoco pasillo, rumor, ¿no? Decir, mirá che, mirá lo que quiere hacer o mirá cómo está. No, no, no personas seleccionadas, superior, inmediato, y si no es una persona que nosotros consideremos que, bueno, que no, que puede ser referente, bueno, recursos humanos, ir más arriba, pero tener esa posibilidad de transmitirlo a alguien que realmente pueda ayudar a esa persona. Y ahora nos vamos a los primeros auxilios psicológicos, ¿va? El acompañar a alguien en una situación de crisis sin que se haga daño ni que nos haga daño, ¿no?
porque esto es importante. Nosotros también tenemos que evaluar el nivel de descompensación para que la persona no se lastime, pero que tampoco nosotros salgamos heridos de esa situación. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, es ese apoyo humano, cálido, no es clínico, no es diagnóstico, pero ¿para qué sirve? Bueno, para que la persona se sienta escuchada, para reducir ese monto de angustia, para conectar con los recursos de ayuda. ¿Ah? Y esto no requiere ser un profesional de la salud, sino es estar presente. Y acá es donde yo insisto con esto de que no es para todas las personas. ¿Ah? De repente, esto es como de repente en situaciones de incendio, ¿no? En el que hay gente que se paraliza o primeros auxilios, ¿no? Que hay alguien que yo que sé, que ve sangre y se siente mal. Bueno, hay quienes van a actuar directamente y hay quienes van a actuar indirectamente, como por ejemplo llamando por teléfono a alguien. Y esto es lo mismo, los primeros auxilios psicológicos es lo mismo. Todos vamos a cumplir un rol importante, pero hay que saber cuál es. Si nosotros somos unas personas que de repente somos, que queremos ayudar, pero de manera rápida, hacer todo ya, querer resolver, y a veces nos mostramos un poco nerviosos, bueno, quizás no vamos a ser los más indicados para hacer estos primeros auxilios psicológicos. Pero todos conocemos a alguien que es calmado, que es pausado, que tiene esa paz, que pasa lo que pasa y esa persona mantiene ese humor estable. Bueno, esa sería la persona ideal para justamente realizar esos primeros auxilios psicológicos. También no todas las personas van a querer, eso por supuesto, ¿no? Pero bueno, todos conocemos a alguien bueno, que está dispuesto a una escucha y a mantener la calma en esos momentos en los que parecen bastante caóticos. Bueno, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, escuchar de manera activa y sin juzgar, dar contención emocional inmediata, ayudar a recuperar la calma y sobre todo esto del aquí, el ahora, el presente. No futurología, no pasado, sino estamos acá en el ahora y lo que hay que resolver es ahora. Orientar hacia recursos y apoyos institucionales, los que tengamos, y acompañar sin resolver por la persona. Esto creo que yo ya se lo había mencionado anteriormente, que a veces con este afán de querer que la persona se sienta mejor, tomamos decisiones o tomamos la iniciativa de hacer cosas que a veces terminan siendo contraproducentes para la persona. ¿Qué es lo que no son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, hacer terapia o el típico estar haciendo psicoanálisis, pedirle a la persona que cuente todo lo sucedido, ponerse a dar consejos o soluciones directas, sin a veces tener en cuenta el panorama de lo que está sucediendo, hacer diagnósticos clínicos, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, este es bipolar, la típica, ¿no? Eh, o bueno, o prometer lo que no se puede cumplir, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, yo te prometo que mañana esto se resuelve. Y no, porque a veces no depende de nosotros, sino a veces no depende de la persona y tampoco de nosotros. Entonces, ¿qué es sí lo que podemos hacer? Es estar presentes, es brindar contención inmediata, es brindar sostén, es ser una figura de apoyo. Eso es lo que nosotros podemos hacer en primeros auxilios psicológicos. Y hay una regla muy clara que es, bueno, mirar, escuchar y conectar. ¿Tá? Primero observamos, hay que evaluar antes de actuar. Hay un riesgo físico inminente, inmediato. La persona está sola, tiene a alguien. ¿Cuál es su nivel de angustia, por ejemplo? ¿Necesita atención médica urgente? ¿Ah? ¿Se lastimó? Bueno, entonces nosotros tenemos que evaluar ese panorama antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, ¿no? Y por supuesto, nosotros mismos tenemos que mantenernos en calma, respirar un segundo y decir, bueno, en milisegundos, decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, pero tomarme unos minutos para pensar cómo voy a abordar esa situación. Después tenemos que saber escuchar. Y saber escuchar es muy difícil, porque no es oír lo que el otro nos dice, es interpretar y poder dar una respuesta acorde a lo que nos dice. Entonces, bueno, ser una persona que proporcione contención, ¿no? Si no nos conoce, bueno, presentarnos. Si es un compañero, bueno, por supuesto que ya sabemos quién es, pero decir, estoy acá, de repente agarrarle la mano, ¿no? Hablar despacio, en voz baja, no darle a los gritos, no llamar a todo el mundo, llevarlo a un lugar eh, que esté tranquilo,
que no haya nadie, un lugar privado, ¿no? No interrumpirlo ni completar las frases cuando la persona nos está diciendo qué es lo que le sucede. Y sobre todo validar lo que la persona nos cuenta. Bueno, entiendo que estás angustiado, entiendo por lo que te pasa, comprendo tu situación, ¿ah? Y no tenemos que tener las respuestas, ni respuestas mágicas porque no existen, ni maravillosas, pero es simplemente estar presente. Y eso, aunque no lo crean, es muy importante. Nosotros a veces no vamos a resolver las situaciones de los demás o los problemas, pero saber que uno tiene a alguien en esas situaciones de desborde emocional es muy importante, es súper importante. Y el tercer paso es conectar, facilitar el acceso al apoyo. Muchas veces, bueno, nosotros podemos hacer ese primer contacto, ese primer auxilio psicológico, pero bueno, no quedar en nosotros, avisar a un superior, a gestión humana, si tenemos un psicólogo en el lugar de trabajo, no dejar sola a esa persona. Ayudar a contactar a alguien de confianza, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿tenés algún amigo, alguna amiga? ¿Tenés algún familiar? Alguien, familiar de confianza, tenés a alguien con quien, bueno, poder, ahora salís del trabajo y poder hablar, poder estar. Y bueno, insisto siempre que si hay riesgo de vida, tenemos líneas, para poder acudir, ¿no? Y lo que yo les decía, el rol nuestro no es resolver, pero sí hacer el puente para que esa persona encuentre esa ayuda, ¿ah? De poder ser ese intermediario para que la persona, bueno, pueda comenzar a hacer su camino y resolver esa situación que, bueno, muchas veces no se resuelve muy rápidamente. ¿Qué hacemos si alguien se descompensa? Bueno, como les digo siempre, no gritarle, no estar rodeado de personas, no señalarlo, no burlarse, no reírse, no minimizar. ¿Ah? Porque bueno, la persona cuando se descompensa es que estás desbordado, ya sea ese llanto que no para, o a veces que puede hacer verbalizaciones que no está del todo consciente, puede tirar algo, una silla, un vaso, etcétera, ¿no? Puede manifestar distintas sintomatologías, pero todos nos vamos a dar cuenta que es una persona que está descompensada, ¿no? Entonces, se puede quedar paralizada inclusive también. Lo que podemos hacer, bueno, mantener la calma, porque el estado emocional se contagia. Si yo estoy alterada, voy a alterar al otro. Acercarme despacio, presentarme, mira, estoy acá, no tocarlo obviamente si no le pedimos permiso, ¿no? Porque hay personas que se alteran más. Hablar con voz baja y firme, estoy acá, no estoy contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Alejar a los curiosos, que yo les decía, menos gente, menos estímulo de ruidos y visuales, porque eso nos altera más, nos pone más nerviosos. Si nosotros sabemos que estamos rodeados de gente que nos está mirando, es horrible. Si llora, si grita o tiembla, bueno, no interrumpirlo, acompañar, porque esto es parte del proceso, que la persona saque todo eso que tiene, de canalizarlo, que ya sabemos que no sería la mejor manera en el ámbito laboral, pero bueno, es una persona que está desbordada justamente. Ofrecer lo que sea, desde agua, si precisa llamar a alguien, ¿no? Obviamente lo que siempre hacemos énfasis, llevarlo a un lugar que esté apartado del resto, ventilado. A veces uno puede decir, bueno, respirar junto conmigo, ¿ah? Regular la respiración en conjunto. Y bueno, ni hablar de avisar a algún referente, a gestión humana, al superior inmediato. Bueno, y si es necesario, llamar a la ambulancia muchas veces. Pero bueno, no dejar sola a la persona, eso es muy importante, ¿no? Hasta que la persona recobre ese equilibrio, no dejarlo solo o sola. ¿Qué decir? O bueno, o qué evitar. Bueno, esto, ¿no? Estoy acá contigo, no estás solo o sola. No tenés que contarme nada, pero sabes que estoy aquí. Em, Sea lo que sea que la persona esté sintiendo, bueno, validar. Bueno, tiene sentido que te sientas así. Es decir, no estar contradiciendo, ¿no? De decir, bueno, al contrario, bueno, no sé por qué te pones así.
¿Querés que llame a alguien de tu confianza? Es decir, ponerse a las órdenes en ese sentido, respirar juntos, ¿ah? Pero poder acompañar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Bueno, lo que es la regla para todos, que no tenemos que decir, calmate, no es para tanto, anda, sentate, respira un poquito y no molestes más. Contame lo que pasó, necesito entender sí o sí lo que te sucede. Otros están peor y no se derrumban, otros están peor y no les pasa nada. Cálmate que tenemos que seguir trabajando o que tenemos clase. Eh, Eso que sentís es solo ansiedad, ya se te va a pasar. ¿Ah? Eso es lo que son expresiones que deberíamos de evitar en esas situaciones porque lo que hace es incrementar ese estado de crisis o de descompensación. Entonces, lo que yo le decía, palabras perfectas no existen, soluciones mágicas tampoco, pero estar es mucho más importante que saber qué decir. A veces simplemente es estar en silencio, pero la otra persona sabe que uno está y no es necesario estar hablando y hablando y hablando. Bien, y ahora vamos a mencionar muy brevemente qué hacer en caso de estar en presencia de alguien que está bajo los efectos de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral. ¿Ah? Ya todos conocemos las principales sustancias que existen, ¿no? Pero bueno, nunca está de más comentar las señales más evidentes, ¿no? Frente al alcohol, bueno, ni hablar, ni el olor a alcohol en el aliento. Esto parece muy tonto, pero yo en mi trabajo me enfrento a situaciones en las que hemos tenido que abordar estas situaciones de consumo. Cuando la persona habla con la lengua como que la arrastra, inestabilidad al caminar, bueno, medio que se cae, hablando coloquialmente, ojos rojos, vidriosos, euforia, irritabilidad inusual, somnolencia o respuestas rápidas. Esto en el caso del alcohol, estimulantes, pata base, bueno, agitación, nerviosismo, la persona no para quieta, pupilas muy dilatadas o muy pequeñitas, sudoración excesiva sin causa, una persona que habla muy acelerada, un relato incoherente, temblores, inquietud motora, cambios bruscos de humor. Cannabis o sedantes, ojos rojos, mirada lenta, la persona es lenta para reaccionar, con un pensamiento muy disminuido, muy enlentecido. Esa risa que no, que está desubicada, ¿no? Que no está alineada al contexto. Olor característico, porque bueno, si hay alguna sustancia que nosotros nos damos cuenta en el olor. Dificultad para seguir conversaciones o el hilo de las frases de manera coherente. Y bueno, somnolencia o marcha inestable. Entonces, frente a alguna de estas situaciones, bueno, nosotros en ANEP, no sé, había algo de un protocolo de qué hacer en caso de consumo de sustancias. Yo no sé si eso está activo hoy en día o hay que hacer alguna revisión. Sí, sé con certeza que hay un protocolo que es de actuación en caso de personas, digo, a nivel de normativa legal vigente, que nos dice qué es lo que hay que hacer en caso de que una persona esté bajo los efectos de las sustancias, que es el decreto 128. Pero bueno, más allá de lo que la normativa esté establecida, 128 del 2016, que bueno, justamente eso, regula el consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en el ámbito laboral. Pero más allá de que exista esta normativa que es legal, vigente, bueno, nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Si es una situación aguda, es decir, la persona va a trabajar y bajo los efectos de la sustancia, bueno, no podemos dejarlo solo o sola y tampoco ponernos a discutir. Es una persona que no está coherente, que no está con todas sus habilidades. Lo que sí hay que retirarlo del espacio con calma, va a decirle, bueno, vení, acompáñame, sentate acá, vamos a conversar un poquito, ¿no? Como bajando un poquito el tono de la situación, para tampoco reactivar esa paranoia que a veces se ve en el consumo. Avisarlo obviamente al jefe o al referente. Si hay riesgo, lo de siempre, llamar a emergencia y no exponerlo a situaciones de peligro, por ejemplo, conducir o manejar máquinas. ¿Ah?
Y bueno, y tenemos que documentar lo que nosotros estamos observando con objetividad. Y esto, volvemos, no es el rumor o el chisme de pasillo, sino documentarlo en un lugar, bueno, que pocas personas tengan acceso, pero justamente, bueno, para ver estrategias que no están en nosotros, seguramente esté más en gestión humana, en recursos humanos, pero estrategias para ver cómo se puede ayudar a esa persona. Si es algo que se repite en el tiempo, es decir, es un patrón que se reitera, bueno, no confrontar en ningún momento, ni y menos adelante de otros, porque no se olvide que muchas veces las personas se ponen un poco agresivas. Hablar en privado, ¿tá? Desde la preocupación genuina, ¿no? No decirle, che, no puedes venir drogado a trabajar, haceme el favor, ya estás grande para hacer estas pavadas. No, sino desde la preocupación, me preocupa porque estás en contacto con alumnos, estás en contacto con máquinas peligrosas o tenés que manejar, es un peligro para ti, para los demás. Decirle, por ejemplo, te noto diferente hace tiempo, me preocupás, ¿tá? Derivar justamente el departamento que corresponda con la discreción que merece. Y no cubrir ni encubrir el consumo, porque esto no ayuda ni a la persona ni al ambiente de trabajo. Y bueno, y seguir registrando estos cambios por escrito. Nuestro rol no va a ser diagnosticar, tampoco resolver, pero sí va a ser observar, registrar y derivar a tiempo, justamente para que la persona reciba un tratamiento oportuno. ¿Ah? Ya sabemos que en muchas sustancias son legales, pero el tema es que en el momento del consumo no sea en el lugar de trabajo, porque eso es lo que incrementa los errores, las tomas de decisiones erradas, que el trabajo no salga bien, que la persona no sea eficiente ni productiva y ni hablar del riesgo físico para sí mismo y para terceros. ¿Y cuáles son, bueno, los recursos disponibles que hoy en día tenemos? Pues son pocos, pero bueno, ¿qué va a ser? Como recurso interno, bueno, tenemos que dirigirnos a nuestras direcciones de gestión humana. ¿Tá? Esta es nuestra primera línea institucional para plantear todo tipo de inquietud. A ver, ni hablar que tenemos una línea jerárquica, hablarlo con nuestro jefe, nuestro superior inmediato. Pero bueno, si no encontramos las respuestas, si vemos que las situaciones son graves y urgentes, bueno, sí, dirigirnos, sí, justamente a las direcciones de gestión humana o, si corresponde, a la Dirección Sectorial de Salud de CODICEP. Tenemos como recurso nuestras mutualistas, ¿no? Que ahí tenemos nuestros médicos, policlínicas de salud mental, psiquiatría, psicología. Yo ya les había dicho que para la educación hay un comité de recepción en el que se da prioridad a los docentes e inclusive tienen hasta más sesiones de las habituales. La línea de salud mental gratuita en caso de crisis, 24 horas, que es confidencial. En el caso de adicciones tenemos el portal amarillo. Y bueno, ni hablar que en el caso de riesgo inminente y emergencia, el 911. ¿Ah? Pero ante la duda siempre mejor actuar. Y no, o sea, es mejor actuar que esperar. Porque, bueno, por lo menos vamos a estar haciendo algo o derivando, pero vamos a estar pensando en esa persona en que reciba el tratamiento oportuno. ¿Ah? Y ahora, como modo de cierre, para ustedes, ¿no? Es para que me lo comenten a mí, es que piensen para ustedes, ¿no? Una cosa que se lleven, ¿tá? Me llevo, ¿tá? Puedo ayudar sin ser psicólogo, ¿no? Eso es uno de, bueno, como de las notas que quiero que se lleven, ¿no? Todos podemos ayudar, todos podemos aportar, podemos contribuir al bienestar de los demás, propio, por supuesto, y el de los demás. Pero quiero que piensen en eso, algo que se lleven de este seminario y que quizás en algún momento, si lo tienen que aplicar, bueno, que se queden con esa idea y algo que se comprometan a hacer, ¿tá? Bueno, ¿de quién más me comprometo a hacer tal cosa? ¿Tá? De preguntar cómo estás, estar más atento, o simplemente esto, ¿no? A veces algo muy sencillo, parece tonto, pero decir, hola, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo viene tu día? ¿Cómo viene tu jornada? Entonces, bueno, como ejercicio para ustedes les dejo eso, que reflexionen en algo que se lleven de este taller y en algo que se comprometan de a quién más a hacer en su vida. Y no se olviden que, bueno, que cada certificación, porque a veces las personas se quejan de las certificaciones y del ausentismo, pero una certificación es una persona que está sufriendo y atrás de una persona está su familia, un equipo que se va a sobrecargar, un clima que se deteriora y un talento que puede perderse. ¿Ah? Entonces,
cuidarnos es parte de nuestro trabajo y la salud mental es un derecho y una responsabilidad colectiva al que todos tenemos que acceder. Pero si podemos ser referentes en nuestro lugar de trabajo como fortalecedores, como aspectos positivos que todos digamos, bueno, me pasan cosas, sí, pero por suerte en mi trabajo tengo mi equipo o tengo una persona o tengo dos personas con las que a veces puedo hablar o conversar de cómo me siento. Eso yo creo que es fundamental y es algo que deberíamos de promover cada vez más en los lugares de trabajo. Así que bueno, hasta acá la presentación.